Siempre. Buenos días, Edwin. Buenos días a todos ustedes. Como siempre, es un placer estar con ustedes. A mí me gusta escuchar y conversar con René, pero recientemente no me gusta escucharlo. Está negativo. No es que él está negativo, es que el Con las análisis cifras, pues, y claro. las cifras de lo que él se dedica a estudiar, efectivamente, como dice Flor, están dando un balance negativo. Y, coño, y cuando tú le sumas a esto, este tema del IFARU, la frustración crece más. Y que como dice un oyente aquí en el YouTube, estas condiciones son las que hacen que en otras latitudes hayan aparecido las guerrillas. No estoy diciendo que en Panamá va a ocurrir eso, Dios guarde. Pero cuando tú tienes estos niveles de desempleo, cuando tú tienes una manipulación de una institución como el IFARU, cuando tú tienes la corruptela de la Asamblea con un presupuesto de 200 millones y al mismo tiempo un estudioso de las estadísticas y demás como René Quebo te dice, mira, el desempleo va a seguir creciendo, la juventud no va a tener oportunidades y ahora con este debate de contrato sí, contrato no, minería sí, minería no, el panorama no es precisamente el mejor. Caramba, ¿por dónde agarramos esto, René? Sí, lamentablemente, como dicen, creer en nuestros propios pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. En el tema este del IFARU, obviamente tenemos el tema este de la papa caliente esta del contrato, pero hay una gran tragedia que está ocurriendo y ustedes vienen hablando de esto, con el tema del IFARU, el tema de la educación, ¿ok? Eh, Lamentablemente la educación no ha servido de plataforma para la inclusión productiva de nuestros jóvenes. De hecho, de acuerdo a las pruebas PISA, que es un resultado recurrente, solamente 1 de cada 100 alumnos sabe la diferencia entre una opinión y un dato. Esto quiere decir que los cuentos pesan más que las cuentas. En el contexto de las redes sociales, que es la versión moderna de Radio Bemba, yo no tengo que presentar evidencia, solamente sembrar duda razonable. Entonces, yo puedo realmente destrozar y satanizar en base a bochinche. Entonces, primero, de eso desde el punto de vista anecdótico, pero desde el punto de vista más pragmático, lamentablemente nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país y no está generando las competencias que el sector productivo requiere. Entonces, y dentro de todo esto, pues ha habido un esfuerzo sistemático de satanización de la iniciativa privada, que ha dado como resultado que el año pasado nosotros generamos 10.000 nuevos informales por mes. Hoy tenemos 765.000 informales en la población ocupada no agrícola. Si agregamos a los agrícolas, bueno, se va al diablo, ¿no? Y lamentablemente nos hemos convertido en un país hostil a la inversión privada. Estamos espantando inversionistas y los buenos empleos y los buenos salarios solo estarán donde haya inversiones. La educación, los buenos, las posibilidades de desarrollarme dentro de una empresa van a estar en aquellas empresas que estén invirtiendo. Sin inversión privada seguiremos generando informales, como ya parezco disco rayado, y condenando a la caja del Seguro Social a muerte, hagamos lo que hagamos. Entonces, el tema de la educación, la próxima semana, bueno, el 30, la Contraloría va a estar publicando el informe laboral del 2023. Tenemos año y medio sin datos detallados del mercado laboral. Yo tengo particular interés en conocer la evolución del empleo. Mitradel está tramitando 1/3 menos empleos formales que en el 2019, entre enero y agosto, pero quiero saber esos empleos que se están generando, los requerimientos educativos y lamentablemente en el contexto de que Panamá es el país que ha mantenido las escuelas cerradas durante más tiempo después de la pandemia. Y bueno, estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Sí, es una tragedia lamentablemente y todo este asunto, el país está trancado en este momento. Me preocupa, bueno, obviamente me preocupa lo que vaya a opinar la Corte. No soy abogado, pero me preocupa porque hay una expectativa creada, hay una expectativa de que
mucha gente no se ha leído el contrato, no es abogado y ya dice que es inconstitucional. Y lo igual con el tema del ambiente, ¿no? O sea, lamentablemente hemos visto muchas opiniones, muchas fotos, no hemos visto data, es una operación que ya lleva 4 años. Lo que no se mide no existe, sin embargo ya decidimos que contamina. Entonces, lamentablemente lo que no se mide no existe. Entonces creo que me preocupan las expectativas que se han creado, me preocupa el fallo desde, digamos, de ambos puntos de vista, ¿no? Si es constitucional o si no es, habrá implicaciones. Obviamente que me preocupa el tema del arbitraje y todo esto, pero me preocupa, no olvidemos que esa es la mayor inversión extranjera en la historia. Panamá viene en caída libre, perdiendo atractivo para la inversión extranjera y esto no está ayudando, ¿no? Así que bueno. Antes de irnos tan allá, yo quiero regresar al primer punto con el que empezamos, que es el tema de la educación. Porque otra vez estamos viendo que pues, los muchachos están en las escuelas cerradas, hay un informe del Banco Mundial que dice que en Latinoamérica en general el cierre de las escuelas por COVID va a ser uno de los mayores problemas y va a acrecentar la brecha de oportunidades y de inigualdad en la región. Entonces, particularmente viendo este panorama en Panamá, otra vez estamos sin clases. ¿Cómo vamos a nosotros poder asumir? ¿Cuál sería? Asumir no solamente lo que ya se perdió, lo que seguimos perdiendo y la incapacidad que ha tenido el sistema para reformarse, que a mí es lo que me preocupa, que parece que Panamá no está entendiendo los cambios laborales que están ocurriendo a nivel mundial. Entonces, todo el mundo dice esta famosa frase, el profesor enseña enseñando, pero tampoco se pueden traer profesores extranjeros que vengan con nuevas capacidades. Entonces, estamos en una situación un poco, para mí, que no le estoy encontrando mucha solución. ¿Cómo podemos primero abordar el tema de los sindicatos de los profesores, que a mí me parece que a este punto es un problema, que nos permita, uno, regresar a clases y dos, regresar a reformar el sistema para que cumpla con lo que necesita el mercado laboral? Sí, a ver, yo creo que primero nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país porque el sistema educativo y nuestro sector productivo no se hablan. Vamos a empezar por ahí. Mal puedo yo saber lo que usted necesita si yo no le hablo. 1. 2. Nuestro sistema educativo se ha convertido en una fábrica de informales, ¿ok? Funcionarios y desempleados, ¿ok? La planilla estatal y los subsidios son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando nuevos empleos y los empleos que está generando requieren mayores niveles de escolaridad. Entonces, yo creo que debemos empezar por ahí. Definitivamente, la única manera como podemos acelerar esto es efectivamente a través de la inversión privada y haya esa transferencia de conocimiento. Sin embargo, es un tema sensible, ¿ok? Si nuestro sistema educativo no está generando las competencias que el sector productivo requiere, insisto, estamos condenando a nuestros jóvenes a una vida de informalidad, temporalidad y desempleo. O sea, no hace falta exactamente ser un genio, ¿no? Y obviamente, si nuestros jóvenes no encuentran una manera digna de ganarse la vida, el riesgo a incurrir en delitos es altísimo. Entonces, yo creo que tiene que haber efectivamente, es que aquí ha habido, supuestamente la educación era la estrella de este gobierno, ha habido compromisos por la educación y la educación ha sido un tema recurrente intelectual. Es decir, sí, todos estamos de acuerdo con la educación, pero a la hora de concretar, a la hora de concretar, entonces sí nos volvemos, ¿okay? Nuestras universidades son fábricas de desempleados. Es decir, en el 2018, a mí, lamentablemente, para mí, de cada 3 palabras que yo digo, 2 son números. En el 2018, antes de la pandemia, nuestras universidades, y lo digo como profesor universitario también, nuestras universidades graduaron, de acuerdo a la Contraloría, 32.709 profesionales. De esos, solamente encontraron empleo el año siguiente 1.957. Saquen la matemática, eso es menos del 6%, ¿ok? Antes de la pandemia. Entonces, lamentablemente la titulitis es una cuestión del pasado.
estamos, al no haber relación o contacto entre el sector productivo y el sector educativo, le estamos mintiendo a nuestros jóvenes diciendo, bueno, estudia, qué sé yo, turismo, estudia logística porque vas a hacer mucha plata, lo cual no es verdad. ¿Okay? Entonces, una pregunta ahí entrando un poco en detalle, porque yo lo veo en los comentarios que se escriben en redes sociales, en esta red cuando uno ve la gramática, la ortografía, se ve. Pero además yo quiero saber dónde están los huecos, los fallos del sistema educativo en el país que no está permitiendo que los muchachos puedan competir. Es la falta de tecnología, bueno, como digo, la escritura, las matemáticas, ¿dónde están? sí, ¿Dónde está el fallo? bueno, o sea, como decía antes, ¿no? De acuerdo a las pruebas PISA, y la última fue en el 2018, esos muchachos tenían 15 años en ese momento, hoy, bueno, tienen 20, están incursionando en el mercado laboral. Solamente 1 de cada 100 sabe la diferencia entre una opinión y un dato. 1, la capacidad analítica, la capacidad digamos, articular o analizar problemas basados en evidencia, ¿ok? Es una debilidad tremenda, y lo digo, o sea, ni por decir la ortografía, bueno, o sea, lamentablemente estamos la calidad de lo que está saliendo del sistema educativo no es buena para el mercado laboral. Capacidad analítica, disciplina, la habilidades socioemocionales, actitud. ¿Por qué? Y la principal es la habilidad para aprender y el deseo de aprender. O sea, lamentablemente se crean expectativas que no se cumplen. Es decir, estamos diciéndole a los jóvenes, estudia esto porque tú vas a hacer plata. No, lamentablemente, y esto en una situación de deterioro del clima para la inversión privada. Es decir, y volvemos a los datos. Entre el 2017 y el 2022, Mitradel pasó de tramitar 445,000 nuevos contratos laborales a 240,000. Quiere decir esto, que en un periodo de 5 años, la economía perdió 205,000 contratos laborales, 205,000 vacantes que no se abrieron, que no se llenaron, y la población económicamente activa, la gente que empezó a buscar trabajo, subió en 147,000. Quiere decir esto, se redujo la oferta en 205,000, la oferta de empleo formal, empleo formal, y aumentó la demanda en 147,000. Quiere decir esto que en el 2022 había 352,000 personas buscando empleo digno y no lo encontraron. Y lo vimos en las ferias de Concerta. Tenemos una demanda de empleo muy superior a la oferta. Y no olvidemos que las 3/4 partes de quienes perdieron sus empleos producto de la pandemia eran trabajadores con menos de 11 años de escolaridad. Es decir, tenemos un alto nivel de desempleo, de baja escolaridad y con deficiencias educativas para insertarse en el nuevo entorno laboral. Una cosa con eso, en el 2017 creo que había un informe que decía que cuando uno le hacía encuestas a los empresarios o a los dueños de negocios, tanto chicos como grandes, uno de los obstáculos que ellos veían en Panamá, una de las cosas que más le preocupaba en ese momento en Panamá, era que no conseguían trabajadores. Sé que este es un informe del 2017, pero decían que uno de los problemas más importantes para el clima de negocios, para poder generar empleo, inversión de los empresarios, es que no encuentran personas para trabajar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, efectivamente, o sea, lamentablemente volvemos al sistema educativo. O sea, el sistema educativo lamentablemente no está generando las competencias que el sector productivo requiere. Es bien sencillo. Bueno, esa situación se agravó. ¿Okay? Hoy, de acuerdo a las encuestas de Manpower, 65% de los empleadores dice que no encuentra personal, que tienen dificultades para encontrar personal idóneo, ¿no? Entonces, es el perro mordiéndose la cola. ¿Okay? Definitivamente vamos hacia educación técnica corta. La titulitis es una cuestión del pasado. Sin embargo, hay un tema aspiracional allí, obviamente, que se entiende. Todos nuestros padres quisieron que nosotros estudiáramos, ¿okay? Pero estamos teniendo dificultades en conseguirles trabajo, ¿no? Lo que me preocupa de esta actualización que nos estás dando, porque realmente siento que nos estás actualizando,
cada vez que hablamos contigo nos actualizas en cuanto a cómo avanza o cómo no avanzan estas estadísticas. Pero, aquí Gonzalo y yo tenemos un debate casi que permanente con este tema del empleo formal y el empleo informal. Sí. Y yo lo que digo que sí, no es bueno que haya un empleo informal tan alto como lo que hay en Panamá. Pero yo digo, oye, pero mal que bien es gente que está trabajando, es gente que está haciendo algo y Sí. llevando el pan a su casa. Mal que bien, porque lo ideal es que sea todo el pleno empleo y además formal. Sí. Pero los informales, con todo ese esfuerzo que hacen, llevan honestamente me refiero, llevan el pan a su casa. Lo que yo te estoy entendiendo hoy es que ya, además de todo lo que hemos estado viendo, la informalidad también está decreciendo. A ver, es relativo. O sea, lo que ha ocurrido es que ya el nivel de empleo a nivel de población ocupada a agosto de este año, ya de uno de los pocos datos que se conoce de la Contraloría, es que ya está a nivel de la prepandemia, ¿no? El PIB también. Hoy tenemos 765.000 informales, que es 47.4% de la población ocupada no agrícola. Bajamos de 48.2 a 47. Pero volvemos al tema. O sea, el tema está en que Mitradel hoy está tramitando en promedio, entre enero y agosto, 23.100 nuevos contratos laborales por mes. ¿Okay? En el 2019 eran 33.400. O sea, estamos generando 10.000 nuevos contratos menos que por mes. Es decir, hay menos generación de empleo formal en la economía porque, insisto, no hay confianza para invertir en el país. Yo creo que es bien sencillo. O sea, la generación de empleo formal tiene directa relación con la inversión privada. ¿Ok? Y bueno, también, a ver, yo también puedo tener un empleo formal en el gobierno, ¿no? Pero lamentablemente la planilla estatal y los subsidios son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando nuevos empleos y lo estamos financiando con plata prestada. Entonces, ahora hay que definir primero quiénes son los informales, ¿no? Porque hay una estigmatización mediática. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, los informales son, uno, los empleados que no tienen contrato laboral. Dos, los independientes, aunque coticen a la caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. Tres, los patronos con menos de 5 trabajadores. Cuatro, las empleadas domésticas. Y 5, los trabajadores familiares. Quiere decir esto, que todo aquel que no está emplanillado es informal de acuerdo a la OIT. Sin embargo, de acuerdo a la Caja del Seguro Social, la Caja del Seguro Social, si uno es cotizante, ¿okay?, es formal. O sea que yo supuestamente soy formal, de acuerdo a la Caja del Seguro Social. El problema es que solamente el 17% de los informales cotiza. Ese es el problema central. Lamentablemente, para cotizar como independiente, bueno, eso es más difícil que pellizcar un vidrio, eso es imposible. Entonces, el futuro de la Caja del Seguro Social depende, uno, de nuestra capacidad para generar empleo formal, entiéndase, mejorar el clima para la inversión privada, y dos, la incorporación de los informales al régimen de cotizaciones. Entonces, con lo que estamos viendo y el entorno que se está manejando, los sectores que generan la mayoría de los empleos, específicamente comercio interno, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicio, están generando principalmente empleo informal. Entre el 2012 y el 2022, esos sectores como bloque generaron 100% empleo informal, 100%. Entonces, es complicado porque esto es sintomático de un altísimo nivel de desconfianza para invertir en el país. Ese es un tema que hay que resolver. Entonces, lamentablemente todo lo que está pasando está mandando unos mensajes terribles a la inversión privada en general y bueno, y ni se diga la inversión extranjera, ¿no? Claro, y ahí viene mi punto, un poco la inversión extranjera, porque con todo el tema de la minería, o sea, yo he escuchado mucho el tema de por qué no traemos otro tipo de empresa, que nosotros no queremos el modelo de negocio de minería. Sin embargo, aquí a mí me surge una duda y es, nosotros como país, si bien hemos siempre desarrollado una economía de servicios por nuestra posición privilegiada, tenemos un tema con atraer la inversión extranjera, y es que nosotros tenemos una de las leyes más restrictivas
en términos de contratación de extranjeros que existe, y gran parte de las profesiones liberales están restringidas, una cosa que yo no he visto en ningún otro país. Entonces, yo quiero entender un poco cómo se puede compaginar esta idea que, bueno, nosotros no queremos minería, vamos a buscar otro tipo de industria, vamos a traer otro tipo de industria, no, pero a extranjeros no se puede traer, no podemos traer ni el conocimiento ni contratarlo. ¿Cómo entonces, en qué nos estamos, cómo se compaginan estas dos posiciones? Porque a mí no me hace mucho sentido. Sí, y vuelvo al tema, ¿no? Creer en nuestros propios pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. A ver, veamos, miren, desde que somos grado de inversión, marzo del 2010, ¿ok? El 70% de lo que ha entrado en materia de inversión extranjera ha estado en 30% de la zona libre de Colón, 24% de la minería y 16% del centro bancario. ¿Okay? Data dura, eso es perfectamente verificable con los datos de la Repíteme esa parte, René, por favor, repíteme esa parte. Es decir, de los 36 mil millones de dólares más o menos que entraron entre el 2000, la primera década, entre el 2010 y el 2011, que es la última información que se tiene, 70% estuvo en la zona libre de Colón, perdón, sí, 30% de la zona libre de Colón, 24% de la minera y 16% del centro bancario. Data dura, perfectamente verificable, ¿ok? De hecho, otros sectores como el turismo, 2%, ¿ok? El turismo no atrae, o sea, lamentablemente se dice que no, que hay que desarrollar el turismo. No somos un país turístico porque no hay confianza de que invertir en el turismo panameño es buen negocio. 62% de los empleos que genera el turismo son informales. Hace 10 años, o en el 2012, era 25%. Quiere decir esto que la desconfianza de los inversionistas en el turismo panameño ha aumentado de manera dramática. Es que ni siquiera lo han podido hacer los ticos. Los ticos tienen 370,000 empleos en el sector turístico, de los cuales 60% son informales, con el agravante de que la llegada de nuevos turistas no está significando más empleos formales. La minería ha traído más inversión extranjera que el comercio, la construcción, el turismo, la industria, la logística y la agricultura juntos. Entonces, sin embargo, a nosotros nos toma 2 años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos. Y ahora, bueno, siempre no. Bueno, no sé, vamos a esperar a ver qué dice Entonces, manda un mensaje sumamente contradictorio al inversionista extranjero. No olvidemos que esa es la mayor inversión extranjera hecha en el país, independientemente de lo que opinemos de la minería. ¿Qué otros sectores vamos a desarrollar? ¿Okay? Si no hay confianza para invertir. El turismo solamente ha traído 2%. La logística, que todavía lo encuentro más inexplicable, porque supuestamente ampliamos el canal, porque iban a establecerse acá toda esta cantidad de empresas. Esto sería la plataforma, y lo es, la plataforma lógica para distribuir a Latinoamérica, así como pues consolidar la carga de Latinoamérica que va hacia Asia. 7% de la inversión extranjera ha venido a la logística. Hubo mucho desarrollo inmobiliario, se hicieron parques logísticos, desarrollamos el hardware, pero no trajimos las aplicaciones, ¿ok? Entonces necesitamos el software. Entonces una cosa es cómo nosotros nos vemos y otra cosa es cómo nos ven, ¿ok? Los inversionistas extranjeros están viendo negocio en la zona libre de Colón, en la minería y en el centro bancario. Data dura, no, o sea, se habla de que, bueno, el tema de los semiconductores, lo cual tiene sentido. Pues, lo que tenemos hasta ahora es un pronunciamiento del gobierno americano, ¿okay? No tenemos ninguna empresa, ¿okay? La planta más baratita de semiconductores cuesta 15,000 millones de dólares, con un aditivo interesante, ¿no? Interesante. Existen unos 32 plantas de chips a nivel mundial, ¿okay? Esas 32 plantas representan 1/3 de todos los gases invernaderos que se generan en el mundo, ¿okay? 1/3, ¿okay? Va a ser bien interesante, ¿okay? Cuando ojalá se plantee esa posibilidad acá. Bueno, los ticos hicieron sus números, ¿okay? Los ticos ya tenían una planta de Intel, ya recordarán, y después se fueron y regresaron. Ellos remodelaron esa fábrica, costó $1,000 millones. Y están trayendo $2,500 millones más en los próximos 2 años. Esa planta hoy tiene
3.300 empleados y 5.000 contratistas, ¿ok? Pero, insisto, ¿no? Volvemos al tema. Creo que nosotros tenemos que decidir el tipo de país que queremos. Sí, intelectualizamos mucho, pero de nada sirve hablar del potencial turístico, del potencial logístico, si somos incapaces de atraer las inversiones que lo hagan realidad. Potencial sin inversión es ilusión. Entonces, una cosa, insisto, es como nosotros nos vemos y otra cosa es cómo nos ven, ¿ok? Y ahí tengo dos preguntas, porque yo le hice esta pregunta a una candidata a la presidenta y me dijo que por qué nosotros nos enfocábamos tanto en hablar de el turismo extranjero y por qué no nos concentrábamos en el turismo local. Yo quiero saber usted por qué piensa que eso no puede, o funciona o no funciona. Y segundo, lo otro que se habla es que por qué Panamá no se dedica a tratar de atraer inversiones de empresas tecnológicas, ¿no? Que está muy de moda ahora el tema de hablar de que con el nearshoring, Amazon y Google van a poner empresas en Latinoamérica. ¿Por qué Panamá no está siendo atractivo para este tipo de inversión? Porque nuestro sistema educativo no está generando los recursos humanos que necesita el sector productivo hoy. ¿Okay? Un dato en ese sentido. La planta más grande, la fábrica más grande, el principal fabricante de chips en el mundo, TSMC, es taiwanesa, ¿ok? Ellos abrieron una planta, o están construyendo una planta de 40.000 millones de dólares en Arizona, ¿ok? Han tenido que posponer la entrada en operación de la planta del 2024 2025 porque no encuentran gente en Arizona, Estados Unidos, ¿ok? Se pueden imaginar acá. Sí, nosotros intelectualizamos mucho. Nuestro sistema educativo está bailando la canción anterior. ¿Okay? Entonces, es decir, ¿qué es lo que utiliza? ¿Por qué Costa Rica es el país que proporcional a su economía atrae más inversión extranjera en el mundo? La principal carta que pone sobre la mesa es la calidad de su recurso humano. ¿Okay? Entonces, sería excelente. O sea, intelectualizamos mucho, pero materializamos poco. Es decir, yo creo que efectivamente todo eso pasa por la educación. No somos atractivos, aparte de que nos hemos convertido en un destino hostil a la inversión privada en general y a la inversión extranjera, pues, más todavía. Yo no puedo decir que quiero inversión extranjera y abanicar un discurso xenofóbico a la vez. ¿Okay? Y lamentablemente, con el hecho de este divorcio entre el sistema educativo y el sector productivo, está generando más desigualdad en el sexto país más desigual del mundo. Estamos condenando a nuestros jóvenes, ¿okay? A empleos mal pagados, a empleos temporales, informales, lo cual va a acrecentar la presión social. Tenemos un alto nivel de desempleo de gente de baja escolaridad. Tenemos 150.000 y tantas personas recibiendo vale digital porque no encuentran empleo. ¿Okay? Entonces, creo que, insisto, como dije antes, ¿no? Quien vive de ilusiones muere de desengaños. O sea, necesitamos definir el tipo de país que queremos y actuar. O sea, pero hay un elemento hay un elemento que no se está diciendo, porque yo escucho esta historia del turismo como si esto fuera a hacerse con varita mágica. Y el local, además. Como si el maná fuera a caer del cielo. Incluso en medio de este debate del tema de la mina, aquellos que dicen que la mina es de cierre ya. Y entonces cuando tú le preguntas, ¿y qué haces con esa cantidad de panameños? Olvídate de los extranjeros. Con los panameños que están ahí trabajando. No, que se reconviertan al turismo. Yo dije, pero ¿cómo se puede ser tan irresponsable? ¿Por qué digo lo de la irresponsabilidad? Porque es que una cosa es mencionar la palabra turismo y otra cosa es crear la infraestructura para que el turismo se desarrolle. sí. En Panamá no tenemos eso tampoco. Correcto. O sea, calculemos el tiempo que tomaría, y por eso Costa Rica nos lleva como 30 años de distancia en turismo, el tiempo que le tomaría al Estado panameño desarrollar la infraestructura necesaria para desarrollar un turismo que absorba miles y miles de panameños que pudieran quedar desempleados ahí. Pero vamos al otro elemento que no se dice y que incluso a mi amigo Quique Pesante los jueves no le gusta que yo lo diga. Ojo, el turismo le encarece la vida a los que viven en ese destino. Se las encarece. Y lo estamos viviendo los panameños.
Cuando una Coca-Cola te cuesta $5, ¿cuándo habíamos visto eso en Panamá? Nunca antes, ¿no es así? Nunca antes habíamos visto que una Coca-Cola nos costara $5 o 3.50. O el raspado, para hablar de raspado, que yo lo compraba de niño a 5 centavos, ahora cuesta $1 y $1.50 y hasta $2. Sí, Ese es sí. el costo, no solamente la elevación del costo de vida, sino cuando tú traes turistas, como el turista viene a gastar, entonces se eleva el costo de la vida para los que viven en ese lugar de destino. Y esa Mira, parte no se dice. mira, bueno, el 30 se publicará el informe del 2023, pero miren, hasta ahora tenemos información detallada a abril del 2022 del mercado laboral. Miren, entre octubre del 2021 y abril del 2022 se generaron más o menos 102.000 empleos. Veníamos en el proceso de, digamos, de rebote, ¿ok? De esos, 2.500 fueron en el turismo, ¿no? Hoteles y restaurantes. 2.500 de 102.000, saquen la matemática, ¿ok? De esos 2.500, 10 fueron los dueños, gerentes, directores, ¿ok? 10 fueron personal de servicio, ¿ok? Técnicos medios, y el 80% fueron personal, mano de obra no calificada con escolaridad inferior a los 9 años, ¿ok? Ese es el tipo de empleo que queremos, con el que vamos a rescatar la Caja del Seguro Social, en serio, ¿ok? Entonces, data dura, ¿ok? Data dura. A mí me gusta definitivamente, tenemos que desarrollar el turismo. El turismo provee empleo incluyente, lo cual es positivo, pero necesitamos confianza. No somos un país turístico ni lo seremos hasta que invertir en el turismo panameño sea buen negocio, tan sencillo como esto. El turismo solamente ha traído el 2% de la inversión extranjera en los primeros 10 años que tenemos el grado de inversión. Y vemos, por ejemplo, situaciones como México. En el año 2022, México declaró cifra récord de inversión extranjera en turismo. Triplicaron la cifra prepandemia y duplicaron la cifra récord, entre otras cosas porque ellos ya tienen una infraestructura turística. ¿Quién desarrolla esto? En el caso de México, bueno, hubo mucho desarrollo también de inversionistas privados, ¿ok? Entonces, creo que, y dentro de todo esto, estamos hablando de educación, ¿ok? Va a ser bastante complicado desarrollar el turismo si no resolvemos el problema de la basura, si no resolvemos el problema del acceso al agua. Entonces, sí, soñar no cuesta nada, pero insisto, yo creo que tenemos que aterrizar. Existe. Pero espérense, porque aquí, como usted dice, lo que hablan sin saber, nos dice aquí el oyente que el profesor, o sea, yo, habla de los empleados de la mina panameños, que no llega ni al 20%, porque el resto es extranjero. Buen chiste. Bueno, por eso decía, ¿no? La gente, el 99% de la gente no sabe la diferencia entre una opinión y un dato. Por eso, No lo saben, y repiten mentiras, además, repiten y repiten mentiras. Yo quiero regresar a este punto. Espera, pero René tiene la información del porcentaje de panameños y extranjeros que hoy están en la mina. Sí, son 92% panameños. Sí. 92% panameños, 8% extranjeros. Sí, Okay. sí. Diga, Cristi. No, es que yo quiero regresar justo al punto de los extranjeros, porque yo me acuerdo aquí, no, yo estoy con este tema, porque a mí me parece que es como contraintuitivo a veces. El tema de tanto los profesores extranjeros como poder atraer a profesionales extranjeros. Nosotros conversamos aquí hace unos meses con el economista Miguel Ángel Santos, que trataba de explicar que en Panamá, en el informe que hicieron en el 2017, los empleos, o sea, los rubros donde había más extranjeros era donde los panameños más salarios altos tenían. Y Sí, yo con el tema de los extranjeros quiero poner 2 puntos sobre la mesa. Uno, ¿cómo se beneficiaría el país de poder atraer a profesores extranjeros, tanto en secundaria como en las universidades? Porque nosotros sabemos muy bien por dónde van los rankings de nuestras universidades, donde uno de los rubros es cuánta facultad, o sea, cuántos profesores son extranjeros. ¿Cómo se beneficiaría el país? Y lo que sería también para el país el poder efectivamente atraer profesionales extranjeros. Cristi, antes que René reaccione, el problema es que los primeros que tenemos que entender somos los panameños esta historia y no tenerle miedo a que vengan extranjeros. Le voy a decir un ejemplo, Cristi. Cuando se construyó la línea 1 del metro, el metro, la línea 1 va por arriba y también va a nivel de calle y luego también entra túnel, ¿no es así? ¿Cuántos panameños tenían experiencia en construir túnel? ¿Sabe cuántos? Ninguno.
Uno. Entonces, como es Odebrecht y FCC, trajeron a sus ingenieros, trajeron a constructores, trajeron. Hoy hay panameños que están fuera de Panamá trabajando en construcción de túneles para metro. Correcto. Hay un intercambio de conocimiento, pero aquí hay gente que le tiene un pavor, Cristi, a hablar del tema, no a ejecutarlo, a hablar del tema. Y con un agravante, tanto René Quevedo como otra fuente acá en el chat me está diciendo, efectivamente, 92% son panameños que trabajan en la mina. El tipo acá me dice, eso es mentira. ¿Contra eso cómo puedes luchar? Sí, sí, el problema es que los cuentos pesan más que las cuentas, ¿ok? Entonces, sí, yo creo que, miren, con respecto creo que hacerlo por la vía educativa, hay que hacerlo, pero va a tardar más tiempo. Albert Einstein jamás podría haber enseñado en Panamá, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Vamos a tener que hacerlo a través de la migración laboral, ¿ok? Efectivamente lo que está planteando, que venga gente, la gente nuestro sistema educativo está generando pobres, está incrementando la desigualdad, ¿ok? Entonces la gente se queja de los salarios, pero es que lamentablemente, donde no hay inversiones no hay salarios. No se necesita un doctorado en Harvard para adivinar que sin inversión privada seguiremos generando informales. Entonces, el nivel de los salarios está directamente relacionado al nivel de inversiones. Entonces, sí, hay un tema que sí es un tema sensible, pero si vemos las profesiones más reguladas donde hay más desempleo, y lo puedo probar, ¿ok? Y más informalidad, ¿ok? Entonces, creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Se está yendo el tren está acelerando el ritmo, el desarrollo tecnológico va a una velocidad muy superior. Ya estamos hablando y tenemos entre nosotros la inteligencia artificial que está impactando y va a impactar muy fuertemente y ya lo está impactando aquí, ¿ok? Entonces, lamentablemente, o sea, eso es un tema crítico. Sí. Yo quiero ir a ese punto porque quería llegar justo a ese punto. ¿Cómo puede Panamá, en las circunstancias actuales, afrontar el tema de la disrupción que va a causar o que está causando ya la inteligencia artificial? Porque eso se está hablando en todo el mundo, es tema de conversión mía, yo siendo en Panamá. ¿Cómo va realmente a Panamá a enfrentar en estas condiciones actuales? Sí, bueno, el problema es que la inteligencia artificial solamente se aplicará donde hay inversiones, ¿ok? La sustitución laboral que habrá donde no hay inversiones, la gente va a perder el empleo a los informales. O sea, lo que va a estar ocupando los espacios laborales van a ser informales más que la inteligencia artificial. Volvemos al tema de la educación. O sea, sí, la inteligencia artificial es un hecho. Una de las cosas importantes, aquí se habla mucho ¿no? Que si el código de trabajo, etcétera, etcétera. Es que volvemos al tema, ¿no? Si no hay empleadores, el empleo asalariado no existe. Entonces yo creo que dentro de todo esto hay un conjunto de cosas en nuestro marco legal para el manejo del recurso humano en Panamá está diseñado por un mundo que no existe, ¿ok? Ya cada vez más vamos a estar viendo más emprendimiento. El futuro laboral, ciertamente nuestros jóvenes están en emprendimientos. El empleo asalariado es una especie en extinción, ¿ok? Sin embargo, obviamente tenemos que generar empleo formal y tenemos que incorporar a los informales al régimen de cotización. Entonces, pero volvemos al tema, ¿no? Tenemos que entender que eso está ocurriendo. Y yo creo que todavía lamentablemente estamos aceleradamente incrementando la desigualdad. Va a ser muy complicado mejorar la equidad social apostando por empleo informal. O sea, volvemos al tema, necesitamos inversiones. La inversión privada nos va a permitir generar empleos dignos. Y obviamente, aparte de esto, pues está todo este elemento de la posibilidad de atraer gente que traiga tecnología. Efectivamente, el tema de los túneles es un ejemplo perfecto. El tema de la minería, el tema del centro bancario, o sea, no vayamos muy lejos, ¿ok? Es decir, son digamos, ejemplos que hay aquí
donde podemos probar de que eso regulado, definitivamente, aquí tiene que haber un proceso de revisión. No soy abogado ni conozco los detalles, pero sí es una cuestión de simple lógica. Si nuestro sistema educativo no está generando los recursos que el sector productivo requiere, necesitamos que esto venga a través de entrenamiento laboral, o sea, dentro del trabajo, a través de la incorporación de esta tecnología, creando los incentivos necesarios para que eso ocurra, con un objetivo muy concreto de que esta gente que venga, como ha ocurrido hasta ahora, forme personal panameño, ¿no? Definitivamente. Casualmente por ahí quería preguntarle, don René, porque nos quejamos y nos preocupamos de los estudiantes que están mal preparados, algunos que van a buscar un trabajo informal o un trabajo X, qué es lo que pueden hacer porque sencillamente no han terminado la escuela. El tema es que no miramos, quizás algunos no miran la situación con el docente, la importancia de un docente bien preparado y quizás supervisado, que es lo que no pasa en el sistema educativo. O sea, ese sería gran parte del problema, de que estamos sacando estudiantes que no tienen las capacidades para poder llegar a una universidad y salir bien preparados a ocupar esos trabajos que requieren pues de atención de gente que sale preparada a una universidad. Definitivamente, es un problema complejo, definitivamente los maestros tienen mucho que verlo, no solamente desde el punto de vista de impartir conocimientos, sino ser fuentes de inspiración, ¿no? O sea, definitivamente, sí, es un tema complejo, se está agravando, no se está mejorando, y la velocidad, el futuro del trabajo ya llegó, ¿okay? Vamos a empezar por ahí, y puso el pie en el acelerador. Se nos están quedando, muchachos, y estos problemas que tenemos en la educación solamente aumentan esa brecha. Entonces tenemos que definitivamente acelerar, tenemos que definir el tipo de país que queremos, ¿ok? Nuestro futuro económico dependerá de las inversiones que logremos atraer. Es decir, volvemos al tema. Es decir, podemos hablar lo que queramos, que somos un país turístico, que somos un país logístico. Si no traemos las inversiones que lo hagan realidad, estamos creyendo en nuestros propios pajaritos preñados. ¿Okay? Entonces, aterricemos, porque intelectualizamos mucho. Si no se va a desarrollar el tema minero, bueno, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Ok? Efectivamente. Justamente para finalizar, porque ya se nos fue el tiempo encima y ya está nuestra siguiente invitada, pero quería finalizar con una pregunta, si te atreves a responderla, más que se te atreve, si en tu bolita de cristal aparece, ¿qué aparece? Cierro los ojos por un segundo y me imagino hoy, no dentro de 10 días ni dentro de un mes. Hoy la Corte dice todo es inconstitucional. Para el carajo todo. Todo lo del contrato, todo lo de la ley inconstitucional. Listo. Y hoy el gobierno, el ejecutivo, para tranquilizar al país, sobre todo a los que están manifestándose en contra de la minería, dice, First Quantum, la mina se cierra, se van de Panamá. Fuera de aquí, el soberano no los quiere. ¿Cuánto tiempo le tomaría a Panamá tapar ese hueco por la ruta de generación de empleo? Bueno, es que yo creo que, a ver, como dije antes, ¿no? En los últimos 5 años, 2017, 2022, la economía perdió 205,000 empleos, el contrato, ¿okay? Y tenemos 147,000 personas más buscando empleo. Eso es 352,000. Agregar 40,000 empleos del ecosistema minero, que son más, dicho sea de paso, le digo con absoluto conocimiento de causa, que son más de 40,000, bueno, nos llevaría a 400,000. A ver, el problema es que estamos hablando de la mayor inversión extranjera hecha en el país. Estamos espantando inversiones, va a ser sumamente complicado atraer inversiones. Ya el año pasado entraron al país 2.700 millones de dólares de inversión extranjera versus 3.900 en el 2019. Vamos a seguir bajando, ¿ok? Entonces, va a haber empleo, nos va a tardar mucho. ¿Cuánto tiempo vamos a recuperar la confianza de los mercados internacionales? Porque nos estamos convirtiendo en un país impredecible para la inversión extranjera. Si esto está ocurriendo, nos lleva 2 años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos y si ese escenario se plantea,
O sea, aquí no hay ningún tipo de seguridad o sea, de que las inversiones que vayamos a traer las vamos a mantener en el tiempo, ¿no? Eso, digamos, yo quisiera no pensar que eso va a ocurrir, pero bueno, sí, efectivamente es un escenario, y ni hablar del tema de los arbitrajes, ¿ok? Que va a ser sumamente complicado, máxime perdiendo el grado de inversión, ¿no? Porque se va la mina y perdemos el grado de inversión automático. Las calificadoras han dicho muy claramente de que Panamá vale más con minería, ¿ok? Lo han dicho muy, muy claramente. Entonces, creo que entonces dentro de todo esto vamos a generar mucho empleo informal. Es más, aún con la mina quedándose, la mayoría de los empleos que se van a generar en los próximos 5 años van a ser informales, ¿okay? Porque no hay confianza para invertir en el país, porque los sectores que generan las 2/3 partes de los empleos generan principalmente empleo informal. Entonces, debe haber un proceso de recuperación de la confianza. Tenemos una crisis laboral que no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. Y si no hay inversión privada, seguiremos generando informales y condenando a la Caja del Seguro Social a la muerte. Hagamos lo que hagamos, y no tiene nada que ver con los 190 millones de dólares de la minera, tiene que ver con la explosión de informalidad, que de acuerdo a la OIT es la principal causa de la debacle del programa de IBM. Entonces, ¿cuánto tardará recuperar esa confianza, no? No sé. Perderla la pierdes de inmediato, recuperarla. Efectivamente, va a tardar mucho tiempo. Tenemos que mandar mensajes coherentes, ¿ok? Porque no olvidemos que esto que está pasando con la mina, tenemos que también ubicarla en el contexto de lo que está pasando en Bocas del Toro con la bananera, ¿ok? Acuérdense que The Economist había advertido en el 2020 y el 2021 que la incapacidad del gobierno para manejar presiones populistas representaba un altísimo riesgo para la inversión extranjera. La profecía se está cumpliendo. Eso lo dijo The Economist en un informe de julio del 2020 y lo repitió en marzo del 2021. Entonces, va a ser un proceso, insisto, creo que tenemos que ponernos de acuerdo si queremos inversión extranjera o no, y si no la queremos, bueno, ¿de dónde va a salir esa plata? El sector privado nacional está descapitalizado y ha sido salvajemente satanizado al punto tal de que, como dije antes, el año pasado nosotros generamos 10.000 informales por mes, que como diría, lo decía en la época de Martinelli, vamos bien, ¿ok? Tenemos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada, la estamos votando. Entonces, eso no es sostenible. Tenemos que mejorar urgentemente el clima y la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, ¿ok? Esto, lamentablemente, lo estamos perdiendo. Estamos mandando mensajes de que somos un país hostil a la inversión privada, no decir solamente extranjera, y eso tenemos que recuperarlo, ¿ok? Yo no puedo decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente, tengo que ser coherente, y lamentablemente hemos mandado muchos mensajes de incoherencia, al margen del tema minero, ¿no? Creo que nosotros tenemos un problema con el tema de la inversión extranjera, con el tema de los extranjeros. Yo no puedo decir que quiero inversión extranjera y alimentar un discurso xenofóbico. Complicado, entonces creo que tenemos que ponernos de acuerdo y desarrollar, a mí, y lo he dicho varias veces, la pérdida del grado de inversión pareciera inminente, pero a mí más me preocupa la pérdida en nuestra capacidad de diálogo. Un país sin capacidad de diálogo es un país condenado a muerte, ¿ok? No avanza. Creo que es ahí donde está el tema central, ¿no? No avanza, un país que no dialoga, un país que descalifica, no puede avanzar porque tienes que llegar a acuerdos, tienes que producir consensos. Así es. Y si no tienes consenso y si lo que estás es diciendo que unos son patriotas y los otros son vendepatria, así no avanzas. No, sí, no hay forma de avanzar. Digamos liderazgo que nos una, no que nos divida. Ya hay suficiente gente dividiéndonos, ¿no? René, muchas gracias como siempre, muy amable. Que estés bien. Invitación. Un saludo a todos. Hasta luego.